Una pregunta, Luis, tú estás conectado tanto en Discord como en Zoom. ¿Por cuál de los dos vas a tener activo? Pues vas a tener activo la voz. En este momento lo tengo muteado en ambos. ya, es que mucho imbécil no había caído en cuenta. Bueno, ya, es que... espérate. Ajá. Ok. Bueno, mientras Luis está ahí mirando qué decirnos porque no sé qué es, entonces voy a compartir pantalla por aquí. Voy a colocar allí el Discord para que se vea. Y ya, entonces, no, Nicolás, empieza entonces, porque pues al Listo, final no sé qué iba a decir Luis. ahí se ve todo, ¿no? Sí, se está viendo bien. Regálame un momento, yo le doy clic para conectarme. Yo lo veo perfecto, perfecto. Y ahí ya hay Ok, compañeros conectados, o sea que hágale, todo bien. Entonces, el tiempo listo. empieza a correr para ti, dale. Listo, entonces, pues mi nombre es Nicolás Izquierdo y el día de hoy les voy a presentar el Heap Sort, que es un algoritmo de ordenamiento. Este fue creado pues fue publicado por primera vez en 1964 por J. Williams, pero existen algunas otras variantes que, por ejemplo, son las creadas por Robert Floyd, que incorpora que el heap se ordene por el valor siguiente en un estándar. Ya veremos cómo se ordena en este heap en específico. Y también está el heap sort con árbol ternario, que fue también creado por Robert Floyd. El algoritmo Smooth Sort. Y muchas variaciones así que se dieron a lo largo de la historia. Esto, pues, lo que hay aquí es un árbol binario. Esto es un heap, un llamado heap, y en este caso ya está organizado. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona el heap sort? Este algoritmo, pues, consiste en almacenar los elementos de un vector a ordenar en el heap, que en este caso es el montículo o un árbol binario, y luego se extrae el nodo que queda como raíz de la cima. Esto se hace por repetidas iteraciones y todo esto es basado en el funcionamiento de una propiedad de los montículos, por lo cual la cima contiene siempre el menor o el mayor elemento según se haya ordenado. Vamos a ver, pues, o sea, no encontré un código eficaz, o sea, no encontré ejemplos de códigos, pero pues yo sé que la principal ventaja que tiene este método es que es más efectivo con datos desordenados y su desempeño es casi el mismo, que es tan bueno como el Quicksort, y se comporta mucho mejor en los peores casos. También tiene otra ventaja, que no utiliza memoria adicional, y como desventajas es que no es estable y se comporta de manera ineficaz con datos del mismo valor, y pues es un método bastante complejo. Vamos a ver cómo es este método. Para esto necesito que me den 8 números diferentes, si puede ser posible. Si me quieren dictar, escribirlos en algún lado. Me sirve. Unos numeritos, ahí chill. Bueno, como no dan Pues números, Nicolás, los pongo yo. con el 12, Ya, 12. Sebastián está Eso. ayudando, bien. el 25, 25, el 2, el 2, el 1, el 1, el 5. 36, 36, 5. Pongamos el 45.
45 y el Y el 7. 7. Uy. Bueno, para ordenar esto, primero se debe tener en cuenta este arreglo y de derecha a izquierda se ordena de esta forma. Ujú. Porque checo. Está temblando el pulso. Se ordena de esta forma, con un padre que le corresponden 2 hijos y siempre va a ser ordenado derecha e izquierda en la primera. Luego, vamos a tener en cuenta que el padre siempre debe ser mayor que los 2 hijos y por lo tanto vamos a empezar con esto. Aquí el padre es menor que el hijo, así que va a hacer el intercambio. Luego aquí tenemos que el padre es menor que el hijo, entonces se vuelve a hacer otro intercambio. Aquí también el padre es menor que el hijo, entonces se vuelve a hacer un intercambio. Aquí bueno, aquí está bien. Aquí el padre es menor que el hijo, entonces se hace el otro intercambio y nuevamente se hace el intercambio porque 45 es mayor a 5. Y 36 es menor a 45. Listo. Cuando ya se organizó y ya se tiene toda la regla, aquí me faltó uno. Cuando ya se tiene toda la regla y se ve que ningún hijo es mayor que el padre, se procede a colocar el primero, el que está el padre de todos, hacia la derecha, y el último de derecha a izquierda se coloca en la primera posición. Entonces, siguiendo esta regla, se vuelve a iterar y se vuelve a bajar. Por ejemplo, aquí el padre es menor que el hijo, el padre es menor que el hijo, uy, aquí la pifié, el padre es menor que el hijo, listo. Y se sigue la misma lógica que aquí se cambia esto y quedaría organizado. Nuevamente, teniendo ya ordenado el algoritmo de esta forma, con el mayor en la cima, se vuelve a pasar hacia el arreglo y de derecha a izquierda se pone el último en la posición. Uy, aquí no, aquí. Y nuevamente se vuelve a organizar. El 12, al ser mayor que el 5, pasa a estar acá. El 7, al ser mayor que el 5, pasa a ser el padre de esta rama. Luego el 25 pasa a ser el padre de todas. Y nuevamente pasa hacia la regla. De nuevo se itera y se pone este que es de derecha a izquierda, pues el que está ubicado aquí. Y nuevamente se procede a hacer todo de nuevo. El padre en la cima, el padre en la cima y los hijos abajo. Cuando ya está organizado, nuevamente se pasa el arreglo y se pone de derecha a izquierda en orden. Y aquí ya vamos a organizar nuevamente el padre aquí, aquí y este aquí. Y pues esto básicamente sería la forma de ordenar el, el arreglo. Se vuelve a poner aquí. Luego este pasa aquí. Se ordena. Se pasa. Y este, al ser el último, quedaría organizado. Y así es como funciona un HipSat. Ok. Esa es Está muy la bien. Además, posibilidad. además lo hiciste en caliente, ¿no? Con los números que sea, de una, pum. Sí. Y eso es todo. Pues gracias por ver. Listo, Esto- pero no encontraste un código en C que muestre la solución. Pues encontré en Java, pero Sirve. estuvo curioso, pero me tocaría buscarlo.
Ok. Porque Bueno, no lo tuve en cuenta el ser de Java. bueno, listo, está bien. Pregunta, muchachos, ¿todos ustedes ya vieron árboles binarios? Sí, señor. Ok, existe un tipo de árbol binario en especial que es un árbol binario de búsqueda. ¿Ya ustedes saben qué es un árbol binario de búsqueda? Sí, profe. ¿Sí? Ok, listo, porque, a ver, porque esa también puede ser una forma de implementar esa solución, porque aquí se toca estar como reorganizando el árbol cada vez que se realiza. Si uno lo que hace es que coge el arreglo desordenado, como hizo al principio Nicolás, tenía un arreglo desordenado, un poco de opciones. Uno puede coger y lo organiza como un árbol binario de búsqueda, es decir, donde los hijos izquierdos siempre son menores y donde los hijos derechos siempre son mayores, ¿cierto? Entonces, coge el primer elemento, lo pone en la cabeza. Coge el segundo elemento, usted es menor, entonces va a la izquierda. Coge el segundo elemento, usted es mayor, listo, va a la derecha. Coge el siguiente y así. Y luego uno puede hacer un recorrido en in order. Si ustedes recuerdan, existen tres formas de recorrido en los árboles binarios de búsqueda, que es el preorden, posorder e in order. Cuando uno recorre un árbol binario de búsqueda en in order, significa que lo recorre primero el hijo izquierdo, luego imprime el papá y luego el hijo derecho. Como siempre está ordenado un árbol binario de búsqueda, uno puede recorrerlo en in order y volver otra vez a subir los datos al arreglo y de esa manera, de una, prum, los podría acomodar. Obviamente eso implica tener que hacer recursión, que es un poco lenta, pero el hecho de que sea un árbol binario ayuda mucho en la construcción. Y ya, eso les quería contar, pues, como para tenerlo en cuenta con este tipo de ordenamiento. Bueno, Nicolás, listo. Muchas gracias, hermano. Bueno. Pasemos entonces a realizar, porfa, la exposición de búsquedas, que es la última que nos queda. No sé, muchachos, si ustedes necesitan presentar por Zoom, si van a presentarlo por Discord o qué quieren hacer. Profesor, la exposición de búsqueda es la mejor exposición que va a haber. Ok, así empecemos por la modestia principalmente, ¿sí? Ok. Sí, señor, aquí, bueno. La búsqueda modesta. Muy bien, listo. Entonces, ya aquí lo estoy mostrando para todos. A ver. Regáleme un momentico. Yo, por favor, yo tomo nota de los integrantes finalmente, que son Mohammad, William Nova, Juan Rojas, Mateo Ramírez y un video de Isabela. Listo. Isabela Victoria. Listo. Listo, muchachos. Listo, bueno, ya saben quién es el grupo, ya los mencionó el profe y bueno, nosotros le vamos a exponer acerca de los tipos de búsqueda. Ok, aquí está pues como en todo el orden donde vamos a exponer, pero pues primero vamos a explicar los métodos de búsqueda que tenemos, que son el lineal con optimizaciones, binaria, la in aria, que creo que Mateo dijo que era binaria con, bueno, no sé, después les hará una corrección ahí Mateo. La quinta es la hash. Bueno, como esta parte ya tenemos otros algoritmos, la dependencia, la comparación, una pregunta y pues el final ya de la exposición. Bueno, entonces el primer tipo de búsqueda que existe es la búsqueda lineal. Entonces este es pues como su nombre lo indica, es un método que sirve para encontrar un número dentro de una lista de elementos. Este se hace mediante ir uno por cada elemento hasta encontrarlo. Esto pues es lo que se haría cuando utilizamos un ciclo for y una lista y que pues se vaya repitiendo el ciclo hasta que encuentre el número y lo devuelva, o en el peor de los casos, que la recorra toda y no esté. Esto significa que pues, la complejidad de esta sería orden de n, puesto que en el peor de los casos haría un número de ejecuciones igual al número de elementos que hay. Y en el mejor de los casos podría hacerlo solamente una vez en caso de que el elemento que estemos buscando sea
El primero, yo les traje dos ejemplos para mostrarles esto, que los voy a compartir para que se metan a mi pantalla. A ver, esperen. Ahí ya están viendo mi pantalla. Esperen, yo ingreso a la de William para que quede en el video. Ya. Yo ya. Listo, entonces pues el primer caso es la gallina Clotilde, que está buscando el huevo amarillo que puso, puesto que puso muchos blancos. Entonces Clotilde va a hacer una búsqueda lineal hasta encontrar su huevo. ¿Cuántos, pues esto ya es como participativo, cuántas búsquedas cree que va a hacer Clotilde antes de llegar a su huevo? El que más se acerque se gana un premio. O el Un que le pico. pegue, no sé. ¿Quién quiere? No toda la vez, por favor, muchachos. Nadie, ok. ¿Alguien dijo algo? Yo creo que 4. 4. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo 6. 6. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, 4 y 6. Vamos a ver. Clotilde llega y mira el primer huevo y dice, ah, no, este es blanco. Se va al siguiente. Va 1. Mira el otro huevo, también es blanco, sigue al siguiente. Van 2. Mira el tercer huevo, también es blanco. Sigue, van 3. Y en el cuarto encuentra su huevo Clotilde y deja de buscar. Así que Nicolás ganó, son 4. Las listas, la búsqueda lineal, pues es un poco eficiente, pero hay casos donde pues sirve. Este caso son cuando las listas son pequeñas y ordenadas. Esto porque pues para los otros métodos normalmente se utiliza un preprocesado que se demora un tiempo, que suele ser igual al de una búsqueda lineal cuando pues, la lista es chiquita. Así que en estos casos es igual de eficiente utilizar una u otra para no complicarse con otros métodos. El segundo caso que les voy a mostrar, espero que también les guste, es el ejemplo de Gómez. Entonces tenemos Gómez, acaba de llegar de Bogotá y tiene una clase en la Universidad Javeriana. Entonces necesita su portátil para su clase. Entonces pues Gómez va a su maleta y va a empezar a buscarlo. ¿Cuánto creen que se demore Gómez en encontrar su portátil? A ver, ¿quién da más, quién da menos? El que la te gana un saludo, Uribe. Yo mismo se los hago llegar. Bueno, entonces sigamos. Gómez abre su maleta y entonces empieza a buscar su portátil. El primer elemento que encuentra es un gorro uribista, no puede faltar. Entonces este no es, Gómez lo saca. Después hay un paquete de dudosa procedencia, también no es, Gómez lo saca. Su chaquetica pues está en Bogotá, hace frío, del Centro Democrático porque es un fiel militante, no es, también lo saca. Su libro favorito, que él siempre lleva a todas partes, tampoco es, entonces lo saca. Sus zapatos Ferragamo no son un portátil, no es, tampoco lo saca. Su busito polo, que es un señor elegante, tampoco es, lo saca. Las botas de caucho, por si hay que usarlas en caso de que se tope con alguien que no le caiga bien, pues tampoco es, lo saca. Un cuadro que guarda en secreto, tampoco es, y lo saca. Y finalmente, pues encuentra su portátil. Vieron que Gómez pues se demoró mucho buscándolo, pero también pudo haber hecho otra cosa, que es el tema ya de José Manuel, de Juan Miguel. Uy, José Manuel. Bueno, si pueden pasar más o menos bueno, más o menos no, si pueden pasar a mi diapositiva, a mi pantalla. Ok.
Yo les voy a hablar acerca de la búsqueda lineal con optimizaciones. Realmente no es muy distinta a la búsqueda lineal, pero obviamente, como dice el nombre, tiene una optimización. La optimización es que tiene una mejora en cuanto a rendimiento o a cuánto tiempo. Entonces, por ejemplo, siempre tenemos la búsqueda lineal como yendo posición por posición, porque no podríamos hacerlo también desde la parte de atrás. Yo realmente no encontré como un código en específico, pero sí encontré como una forma de pensarlo, que es como lo voy a explicar en el ejemplo ahorita, de cómo podría ser una búsqueda lineal realmente optimizada. Por ejemplo, aquí ahí dice que usando return, break o continue, que sería que cuando encuentre el valor a buscar, pues obviamente se rompa el ciclo y no se ejecute más, pues para evitar el gasto en recursos o en tiempo. Bueno, ahora sí pasamos otra vez donde William, que nos tiene otro ejemplo. Willy, Sí, compartite lo que vas a mostrar ahorita. listo. Listo. Entonces, pues a Gómez se le ocurrió una idea grandiosa, y es por qué abrir la maleta al derecho y buscar cada una de cosa por cosa. Entonces, ¿por qué no mejor yo volteo la maleta y de una encuentro el portátil, ¿no? Le Entonces, salen las botas al Gómez, revés, también puede pasar, ¿no? Gómez procedió a voltear la maleta y pues obviamente ya estaba el portátil de primero, entonces sacó el portátil, cerró la maleta y pues obviamente fue a la universidad. Y pues de esta forma fue más eficiente la búsqueda que hizo, que fue simplemente volteando la maleta. Ujú. Tú ahí saca el portátil. Ok. Como tercer búsqueda, tenemos la búsqueda binaria. De eso nos va a hablar nuestro compañero Muhammad. Buenas, yo les voy a presentar la búsqueda binaria y para empezar les voy a dar una definición corta. La búsqueda binaria es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista. La lista debe ser ordenada de forma ascendente, de menor a mayor. Funciona al dividir repetidamente a la mitad de porción de la lista que podría contener al elemento hasta reducir las ubicaciones posibles a una sola. Esto sirve de la siguiente forma. A ver, es como que se usa cuando el vector está ordenado ascendentemente, ¿cierto? Optimiza el tiempo de búsqueda. Se compara con el elemento central del vector. Imaginemos que hay como una lista con 10 elementos. Digamos que estamos buscando el número 16. Lo primero que tenemos que hacer es cortar en la mitad la lista. O encontrar el elemento que está en el medio. Y si es que el 16 está en la parte superior de la lista, cortamos otra vez en la mitad, pero de la parte superior. Si es que el número 16 no es el que en el que partimos en la mitad, está en la derecha o en la izquierda, cortamos otra vez en la dirección donde está el número. Entonces, que está en la izquierda, vamos a la parte inferior y encontramos el número. Entonces, así se vuelve a analizar en el medio del bloque anteriormente, indicando que se repite el proceso hasta que no se pueda dividir más. La búsqueda binaria, con el ejemplo que les di ahorita, si lo hacemos con la búsqueda binaria, haríamos solo 3 comparaciones. Si lo haríamos con la búsqueda secuencial, saldrían 8 comparaciones. Entonces, en conclusión, el método binario es más eficiente que el secuencial. Listo. Ok, como siguiente, como siguiente búsqueda tenemos la búsqueda binaria y ternaria, que de esa nos va a hablar nuestro compañero Mateo Ramírez. Bueno,
Para hacer como una aclaración, ternaria es lo que se sigue a lo que sería la búsqueda binaria y enenaria sería pues la generalización de todo este tipo de búsquedas. Comenzaré definiendo la ternaria. Este algoritmo tiene el mismo objetivo que la búsqueda binaria. Consiste en encontrar un elemento X entre un arreglo de enteros, accediendo en vez de acortando mediante mitades, pues mediante tercios. Por eso se llama ternaria y no binaria. Para la operación de este, pues se debe analizar en cuál de las tres sublistas de las que se partieron se encuentra el dato buscado, si en la derecha, izquierda o central, en ese específico orden. El proceso se repetirá hasta encontrar el dato deseado o si recorre por completo todos los espacios tercios, demostrando que pues el dato quizás no se encuentra en esa estructura. Para lo que sería la búsqueda binaria, esto continúa con la misma filosofía que antes, pero pues ahora el arreglo se subdividiría en n partes, por eso n-área, teniendo a fin de buscar un valor deseado en una lista de cierta cantidad, digamos de m elementos. Esto tiene una fórmula, la cual es logaritmo de m sobre el logaritmo de n, la cual le voy a poner en el chat, pues para aclaración, donde pues m es la cantidad de elementos y n es la cantidad de valores en los que se dividen. Y esto para obtener la cantidad máxima de particiones o iteraciones hechas en las sublistas por el programa para encontrar el valor indicado, dando por hecho que el elemento buscado existe dentro de la lista. Ok, entonces aquí pues ya seguí cita, que es con la búsqueda hash, y ella nos dejó estos dos videitos que se los voy a colocar a continuación. Voy a ver si les comparto el audio una vez, que creo que no estoy compartiendo lo que es. Ahí ya le cambié. A ver. Entonces, ¿Se escucha? nuestra búsqueda Sí, Sí. sí, Ok, yo sí lo escucho. también llamada búsqueda de transformaciones. Bueno, hola, a mí me tocó exponer la búsqueda hash. Entonces, nuestra búsqueda hash, también llamada búsqueda de transformaciones, lo que pretende es que nuestra búsqueda siempre ocurra en tiempo constante. ¿Cómo así? Ustedes recuerdan que nosotros en los arreglos, cada vez que llamamos el arreglo y entre corchetes le ponemos un índice, él nos trae el elemento en una sola línea de código, un solo procedimiento. Eso es un tiempo constante. Entonces, pues es muy eficiente y pues lo que buscamos, o sea, como para lograr esto, lo que hacemos es tomar un conjunto de datos dispersos, por ejemplo, los nombres de las personas. Hay muchos nombres y todos los nombres pues son variados. Cogemos esta función hash y puede ser que dos personas se llamen Andrea, pero digamos que si fuesen estudiantes, cada estudiante en nuestra universidad tiene un código que lo identifica y ese código es único. Entonces, asimismo, lo que buscamos hacer con la función hash es darle un índice único dentro del arreglo a cada uno de los datos que recibimos. Entonces, nuestra key sería el dato que ingresaríamos a nuestra función hash para transformarlo en un índice y que el índice sea único para que siempre podamos nombrar el arreglo y traerlo con ese índice único. Sin embargo, las funciones hash rara vez son perfectas, como así. Puede pasar que dos datos distintos reciban el mismo índice. Entonces, a eso se le llama colisiones y se resuelven de dos maneras o pues básicamente en dos categorías. Cuando es Open Addressing o Close Addressing. Cuando hacemos Open Addressing, pues pues hay distintas formas, pero la principal que voy a explicar es Linear Probing. Entonces, un ejemplo de solucionarlo es que si dos elementos comparten el índice 3, pues el primero se ubica en el índice 3 y luego el segundo elemento recorremos el arreglo hasta que la posición más cercana al 3 esté vacía y lo ubicamos ahí. Entonces, digamos que ubicamos ya hay algo en 3, nuestra posición más cercana sería el 4. Entonces, si está vacío, lo ubicaríamos ahí, pero si no está vacío, entonces vamos a la 5, y si la 5 está ocupada, vamos a la 6 y así continuamos.
Cabe aclarar que obviamente eso cambia la complejidad de la búsqueda, porque entonces ya en el peor de los casos puede ser que si dos elementos comparten el 3 y todas las posiciones están ocupadas excepto la 2, tendría que recorrer todos los elementos de la lista hasta llegar a la posición 2, ¿sí? Entonces la complejidad pues cambia. En Close Addressing lo que hacemos es que el arreglo contiene un apuntador hacia una lista enlazada, una linked list, y entonces no hay problema con colocar los datos uno detrás del otro en el mismo índice, pero igualmente esto cambia la complejidad porque vamos a tener que en el índice 3, si el primer elemento no corresponde a, no sé, digamos que estamos buscando a Ana, no corresponde a Ana, sino que es Andrea, vamos a tener que buscar en la linked list, recorrer uno por uno hasta ver pues cuál es Andrea. Listo, pues aquí hay un ejemplo, si no tenemos tiempo lo podemos saltar, pero básicamente es que ustedes ven que cada inscripción de los estudiantes pues en nuestra universidad se guarda. Entonces aquí decimos que don Carlos es el encargado de buscar los registros, pero como él no los tiene organizados, entonces pues tiene el chiquero y don Ramón digamos que le pide, ay no, encuéntreme por favor a Andrea Gómez. Entonces, pues don Carlos se demora mucho en encontrar, revisando uno a uno los papeles. Entonces, como don Ramón se cansa de eso, le inventa a don Carlos un sistema para poder guardar los estudiantes. Este sistema se llama doble hashing y también está mezclado con close addressing. Pero ya voy a explicar por qué. Doble hashing se refiere que tenemos dos claves. Entonces, en este caso, sería la primera letra del nombre y la primera letra del apellido. Entonces, por ejemplo, para Andrea Gómez, ella se ubicaría en la A y en la G. Y pues aquí no hay. También Ana Domínguez. Entonces, Ana y Andrea ambas empiezan por la A. Y uno pensaría que hay una colisión, pero como Domínguez empieza por la D, ella se ubica en la tabla hash, que está dentro de la tabla hash de la A, y no hay una colisión como tal. Pero si a pesar de todo, alguien más pues también tiene un nombre empezando por la A y un apellido empezando por la D, como vemos aquí a Alberto Dominico, entonces pues con close addressing lo ponemos un elemento detrás del otro. Entonces digamos que tenemos 10.000 estudiantes y tenemos 26 carpetas. Podemos imaginarlo como no me acuerdo cómo se llama, un organizador de archivos. Entonces, digamos que tenemos un cajón para la A y dentro del cajón de la A tenemos, de la A hasta la Z, tenemos carpetas. ¿Sí? Imaginando que pues, en un universo perfecto, que los 10.000 estudiantes es tan probable que haya un nombre con la A que con la W, entonces, esto era 26, el máximo de estudiantes que se puede ubicar en un cajoncito de estos sería de 15. Y el total de operaciones que nos tomaría para poder encontrar a un estudiante, suponiendo que es el último de la lista o el último del cajón, sería 17 y obviamente es mucho más efectivo y rápido. Aquí lo pueden parar y ya la... Bueno, como Isita se emocionó, nos dejó 2 videos. Ok. La binaria, entre lineal y binaria tenemos que es mejor la binaria. Aquí les voy a explicar cuál es mejor entre pues, lineal, binaria, ternaria, Ok. lineal, hash binaria, lineal con optimizaciones. Bueno, y ahora para las comparaciones. Entonces, para la binaria, entre lineal y binaria tenemos que es mejor la binaria en cuestión de rapidez. Aquí las estamos evaluando. En cuestión de cuál lo hace más rápido. Entonces, como pueden ver aquí en este ejemplo, la binaria lo hizo en 3 pasos con esta secuencia de búsqueda, mientras que la lineal tiene que ir elemento por elemento y puede demorar mucho más tiempo. Entonces, entre mayor sea el número de elementos, pues va a ser más complejo encontrar ellos de manera lineal. Listo. Entre hash y binaria preferimos la hash porque, si se acuerdan, pues la hash ocurre en tiempo constante en caso de que los índices sean únicos. Y a pesar de que no sean únicos, cuando se resuelven las
colisiones, digamos que eficientemente, pues como vemos en el ejemplo, no sé si lo alcanzaron a ver, reducimos mucho la cantidad de pasos que tenemos que hacer para encontrar los elementos. Pues aquí hay una comparación entre los tiempos y pueden ver que normalmente la binaria, entre mayor número de elementos, pues, va aumentando el tiempo. Mientras que la hash mantiene un tiempo muy constante, pues porque es un arreglo con índices únicos. Ahora, entre la ternaria y la binaria, preferimos la binaria. ¿Por qué? Porque, pues básicamente es una explicación muy matemática, ¿sí? Porque se hace con la complejidad. Entonces, aquí podemos ver que la complejidad de la binaria es logaritmo base 2 de n más orden de 1. Pero eso es como en el peor de los casos. Y mientras tanto, en la ternaria, pues tenemos 2 por logaritmo base 3 de n más orden de 1. Entonces, básicamente, en términos muy sencillos, la ternaria, en el peor de los casos, termina haciendo muchas más comparaciones que la binaria. Y entre la lineal y la lineal con optimizaciones, pues obviamente preferimos la lineal con optimizaciones porque estamos ahorrando, como le explicó mi compañero, o tiempo o memoria en ciertos pasos. Como que no es lo mismo encontrar un elemento y guardar el elemento y seguir recorriendo el arreglo cuando ya lo hemos encontrado, a que cuando encontramos un elemento ponemos una bandera y finalizamos la repetición del ciclo. ¿Sí? Eso nos ahorra tiempo y nos ahorra memoria. Y ya. Listo, cortamos ahí cita. Ujú. Ahora, después de hacer ya la búsqueda hash y sus respectivos ejemplos, vamos a mencionarle pues otros tipos de búsqueda. Los otros tipos de búsqueda son búsqueda de textos, depth first search. Son difíciles de pronunciar, ¿no? Como podemos ver. Binary search string, B-string, A-B string, ternary search string y el número 3, que no sé cómo se pronuncia, pero también se usan. Breed first, que se pronuncia el número 3. Ok, Y depende del aquí algoritmo. hacemos una pregunta de lo que sería, pues, depende del algoritmo de búsqueda de la estructura que contengan los datos. Pues bueno, un factor clave en cualquier algoritmo de búsqueda de ordenación es su utilidad computacional. Y el cómo está depende del número de datos que va a procesar, pues habitualmente, cuando nos encontramos en una tarea de ordenación o de búsqueda con un ordenador, el volumen de datos de entrada será enorme. Por ello, pues es importante contar con algoritmos que no degraden considerablemente su rendimiento con el tamaño del conjunto de datos, lo cual requiere reconocer que el algoritmo de búsqueda es el más eficiente para aplicar su uso de la estructura de datos resolutiva. Dejé de oírlos. Estaba oyendo a Mateo ahorita y ya no. Estaba hablando moteado, perdón. Ok. Ok, esta cuestión que tenemos es si tuviera un reto con Big Data, ¿qué algoritmo utilizaría y por qué? Primero que nada, ¿qué es Big Data? Bueno, Big Data ya podemos saber más o menos por el nombre que son grandes cantidades de datos. Como un ejemplo, por ejemplo, que digamos que tenemos a Carlos, bueno, no, cambiaron el nombre a Carlos, o ya lo utilizaron. Coloquémosle a Gonzalo y con el profesor. Gómez, pongámosle Gómez. Listo, Gómez, que también ya lo utilizamos. Y Gómez tiene una panadería, ¿no? Y Gómez quiere almacenar toda la información de sus clientes.
Pero Gómez para promocionar su panadería utiliza todas las redes sociales, utiliza Facebook, Instagram, Twitter, incluso le sube TikToks de cómo hacer pan. Bueno, pero al tener un gran volumen de datos, él los quiere recolectar. Entonces ahí van, aunque realmente no es tan grande, es medianamente grande y ya se empieza a volver un reto de Big Data. Entonces, ¿qué algoritmo es el más eficiente o el que más nos serviría en este caso, ya que solo tenemos las estructuras que expusimos? Sería el hash, perdón. ¿Por qué? Porque simplemente el algoritmo de búsqueda es teta de 1, o sea que es constante. Una sola ejecución y ya encuentra. Ya les voy a explicar cómo es eso del teta de 1, aunque Isabela ya había hablado de eso. Ok. Primero que nada, tengo este ejemplo para reexplicarles lo que es hash y es básicamente, tengo un número, por ejemplo, el 91, a ver, y eso le saco a 91, le saco el módulo de 12, nos da 7. Entonces, digamos que ese valor debería ir en el índice 7. Por ejemplo, 80. Entonces, tenemos 80 y tengo que mi arreglo lista es de 12 posiciones, pues obviamente le saco el módulo de esas posiciones y me da que 80 va en la posición 8. Entonces, o sea, yo ya a partir del valor que me están dando, esto funciona de hecho muy parecido a los diccionarios en Python, porque tengo una clave que vendría siendo 80 y con esa clave, pues obviamente puedo sacar un valor y ubicarlo en respecto al índice. No tengo que irme como que a tener un valor y darle la posición y que se vaya hasta esa posición y agregar el valor en esa posición. Ya me están dando el índice a partir del mismo valor. Luego, digamos que uno de los clientes de Gómez, de la panadería de Gómez, se llama Marcos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué Marcos va en el índice 5? Recuerden que la regla es de 10 posiciones. Con el hash lo que hacemos es básicamente, tengo una cadena de caracteres, a cada uno de los valores le saco su valor correspondiente en ASCII. M es 109, A es 97, la R es 114, la C es 99, la O es 111 y la S es 115. Sumo todo eso y me da 645. Entonces, ¿cómo hago para saber ubicarlo, ese 645, que es Marcos, en esta posición? Pues simplemente llego y le saco el módulo, que vendrá siendo de 10 posiciones. Entonces eso me da que se ubica en el índice 5 y pues Marcos lo ubico ya en el índice 5 y pues el valor que yo quiero colocar en ese índice. Esta vendría siendo como la posición y este es el valor que se va a agregar. Pero resulta que aquí puede pasar algo y son las colisiones. ¿Qué son las colisiones? En caso de que no sea Marcos, sino Socram. ¿Socram qué es? Marcos al revés, una persona que se llame Socram. Puede suceder. Entonces es una colisión y resulta que ambos me van a dar el mismo valor de 645 y al yo hacerle el mod de 10 va a quedar ambos en la misma posición. Hay muchísimas. De hecho, uno se puede inventar incluso la solución. A mí la solución que me parece más eficiente es como crear distintos nodos a partir de esta posición, como lo vemos aquí, que es desplazarlo hacia la derecha. Entonces aquí en la posición 5 tengo Marcos y le coloco un apuntador al siguiente que vendría siendo Socram. Y pues de esa forma organizaría los datos de una forma muy eficiente y le quedaría muy fácil a Gómez después recolectar toda la información de las redes sociales, el número de venta y todo eso. Entonces, como conclusión, hash es la más eficiente en este caso, para el reto de Big Data. Y pues eso sería ya toda la exposición. Muchas gracias por su atención. Ok, muchachos, chévere, estuvo muy bien. La verdad me gustó, muy completa, tenía de todo y muy bien explicado todos los temas que habían hasta ahí. Pues sí, como se pudieron dar cuenta, las búsquedas tienen formas, todas las que quiera y las que faltan por inventarse, porque realmente la búsqueda es una de los elementos que más se necesita cuando se trabaja programación. O sea, si tenemos datos, saber si un dato está o no está
esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer cuando tenemos un conjunto de datos. Entonces, para eso se han escrito todas las formas habidas y por haber. Y existen formas que todavía siguen en construcción. Es más, el secreto de la Coca-Cola versión Google, ¿cierto? Haciendo la analogía, es que Google puede encontrar en un universo de datos en fracciones de segundos, pero fracciones, toda la información nos la muestra de una, ¿sí o qué? O sea, yo busco cualquier cosa y Google me lo muestra indexado exactamente con mis voluntades y yo no necesito ni siquiera pasar a la segunda página de Google. En la primera encontré lo que necesitaba, la mayoría de las veces. Y lo hace de manera inmediata con cuántos datos. Entonces, ellos tienen su secreto de la Coca-Cola para poder hacer eso. Así que no es un tema menor el ser experto o saber mucho sobre búsquedas. Ustedes ya vieron estructuras de datos y también, pues, obviamente ya vieron y entienden ya un poquito más sobre el tema. Y pues seguramente después, yo no sé si ustedes, me imagino que sí vieron sobre complejidad un poquito, seguramente por lo menos, pero después ustedes tienen temas de materias de computabilidad donde eso se ve inclusive matemáticamente de una forma más estricta y lo pueden entender aún más para que entendamos que eso de la complejidad es bastante importante cuando estamos programando, que ahí sí puede hacer uno, ahí sí puede decir uno si programa bien o mal, ¿cierto? No solo por contar líneas de código. Bueno, muchachos, entonces básicamente hasta aquí irían los temas, ya evacuamos todos, pasamos por ordenamientos iterativos, ordenamiento recursivo como Quicksort, un ordenamiento recursivo como Mersort, un ordenamiento recursivo como Heapsort y muchas formas de búsqueda. Entonces, muchachos, como les dije al principio, lo que queda después de esto, o sea, media horita que nos queda es quienes de pronto tengan dudas, quieran resolverlas, quieran, no sé, consultarme algo sobre el proyecto, que ya lo estamos resolviendo. Entonces se queda y con muchísimo gusto lo revisamos y quienes no, pues nada, pueden trabajar, quedan con su tiempo libre para que ustedes trabajen por su cuenta o se quedan aquí trabajando como ustedes quieran, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer esta media horita que falta. Y les agradezco mucho, muchachos, por las exposiciones. Estuvieron muy chéveres. Bueno, profe. Listo, voy a detener.